Enfoca, Antonio. El cartel. ¿Se ve? No. ¿Qué va? Sube un pelín tú, Julio. Subo yo para arriba y ya está. Bueno, por ahí se ve un cartel. Sube un pelín. Bueno, sube un poco, son 3 metros, tío. Ahora subo más yo. Ten cuidado. Bueno, digo, Julio, que suba 3 metros. Tío, está... Para tener una referencia. Sí, A ver, alumbra. ahora sí. Sí se ve. Vale. Pues tira sendero para abajo para que se vaya viendo. Luego lo miramos con la aplicación. Vale. Bueno, pues resulta que desde ahí estábamos el amigo Guillermo y yo toda la noche tranquilamente, pues disfrutando del firmamento, viendo el embalse y tan tranquilos. Y hablando pues de nuestras experimentaciones que realizamos durante todo el año y una noche amena, los dos. Resulta que viene la Guardia Civil y nos comentan que qué hacéis aquí, y le decimos pues la verdad lo que usted está viendo, una botella de agua, un bocadillo y tranquilamente pasando la noche. Dice, muy bien, dice, sabéis que es la noche de las Perseidas, ¿no? Y le decimos, perdona. Dice, sí, que es la noche de las Perseidas. Era el Perseidas, Acuáridas, ahora ya estoy dudando, mira, y lo tengo anotado, el 30 de julio fue. Sí. Así que quien sepa que si son Acuáridas o Perseidas, corrobóramelo, David, por favor. Era el 30 de julio, eso 100%, Sí. del año 2013. Y resulta que no lo sabíamos, estábamos totalmente informados, veníamos desinformados, veníamos de un enclave, habíamos hecho una pequeña exploración y ya pues nos quedamos 2 personas solas aquí a pasar la noche, con el bocadillo, como dije. Viene la policía, nos dice eso, la Guardia Civil, venga, pues nada, tened cuidado, que no veáis nada, que no os pase nada y que paséis buena noche. Venga, muchas gracias, muy amable. Se van y vamos pasando la noche, hablando de nuestras experiencias, etc. Y en cuestión de las 5 menos cuarto, 5 menos 5, 5 menos cuarto, 5 menos 20, a la hora que fuere de la madrugada, resulta que ya no estábamos hablando de parapsicología, de ufología, ya estábamos hablando de la vida personal de cada uno, ¿vale? El compañero estaba abriendo, como yo digo, es que la realidad, abriendo su corazón, contando cosas personales, que nunca se contarán, por supuesto, y cuando me está hablando de cosas personales, porque puntualizo que para mí es un punto importante, resulta que llega un momento que mientras que me está hablando puedo ver claramente cómo en medio del embalse, desde nuestra perspectiva, como el amigo Julio ha enfocado arriba, en este caso, cómo en el medio del embalse veo cómo empieza a salir una luminiscencia del interior del embalse, verdosa, pero un verde que no es un verde, por poner un simple y llano ejemplo de un semáforo. Estamos hablando de multiplicarlo por 100, por 1000, por 100.000, me es igual. Entonces, claro, a las 5 menos 20 de la madrugada ya está uno cansado, está tranquilo, ya no hablamos, ya estamos lo que es hablando, como dije anteriormente, cosas personales. De repente, en vez de estar mirando ya firmamento, ver cómo en el interior del agua veo cómo se está iluminando de ese color verde tan potente, de repente ya me está hablando Guillermo, pero ya no le estaba escuchando. Y aprecio cómo, si fuese un anillo verdoso, cómo empieza a salir del agua, sigue saliendo, hasta que ya sale de las profundidades y aprecio que ese anillo al final es un doble anillo. Ese doble anillo veo cómo se queda emergiendo lo que es en el agua. Ya ha salido de las profundidades, pero radiaba una luz extremadamente potente, la verdad. Y ese doble anillo ya, de repente ya, ignoro por completo a Guillermo, le pego un golpazo en el hombro derecho, porque le tenía aquí. Es la misma perspectiva de cuando grabemos ahora en el mirador, pero aquí estamos más cerca. Le pego un golpe en el hombro derecho y es cuando me dice, ¿qué? Digo, mira, Guillermo, digo, déjate de cielo y mira el agua. El que pasa, y cuando mira el agua, aprecia lo mismo que yo. ¿Qué es eso? Vemos el doble anillo verde y él es el primero que reacciona, que es irse para atrás, coger una linterna y empieza a irse, no sé si puedes enfocar, pero no se va a ver nada, yo creo, empieza a irse pues por el sendero que hemos venido nosotros, chicos. Empieza a bajar por ahí, empieza lo que es a bajar sendero
¿vale? Pero no por donde hemos venido nosotros, rectifico, porque hemos venido por un camino. Yo lo que me refiero es que en ese sentido empieza a bajar, pero este talud, que no sé si se ve nada, yo creo que no se va a ver mucho, pero es un talud, ¿vale? Lo que es ya en campo, en piedra, en hierba. No va por el camino que hemos venido nosotros. Enfoca más para allá, Antonio, si quieres. A ver si puedo apreciar algo. Empieza a bajar este tipo de sendero por la parte de allá, sobre todo. Empieza a bajar y ya llega a un momento en el cual yo aprecio que esa luz verdosa empieza a moverse y casualmente o causalmente viene, mientras se empieza a mover, empieza a venir de frente hacia donde estamos nosotros. El amigo Guillermo ya está bajando con la linterna, yo me quedo perplejo viendo la situación y lo que veo es una luz verdosa, ese doble anillo, cómo viene de frente hacia nosotros, y veo una linterna por la parte izquierda como empieza a descender este talud que tenemos detrás. Empieza a bajar el talud con la linterna y veo como de repente llega a un punto que esa luz verdosa empieza a dirigirse en mi posición a izquierdas, sentido a donde está bajando mi amigo Guillermo. Estando desde aquí, luz viene de frente para acá, mi amigo baja por la izquierda y empieza a moverse lo que es sentido hacia donde está él. Bien, llegamos a este punto ya, en el cual él llega a bajar a este punto. Luego presentaremos, si es una imagen que ya hicimos, una reproducción con el amigo David, que se bajó a la orilla donde hemos estado hoy, pero no tan abajo como hoy, que por desgracia no hay una gran cantidad de agua como antiguamente se había, pero se baja a la orilla y ahí hicimos una reproducción al año siguiente, al año posterior. Pero ponernos en situación que ahí llega Guillermo y lo que es en la orilla, cosa que yo ya desde arriba ya no visualizo nada, ya dejo de ver esa luz, y en ese silencio tan absoluto incluyo, suene como suene, a que toda la noche estuvimos escuchando perros y un burro. Suene como suene a broma, me es igual. En esos momentos no era causa del miedo, era real, era un silencio absoluto. Ahora mientras hablamos se oyen grillos, no sé si se pueden apreciar. En esos momentos fue silencio absoluto. Bien, el amigo Guillermo está ahí y de repente yo ya dejo de ver, porque se ha dirigido hacia donde está él, esa luminiscencia, y de repente esa luz, y de repente oigo: hola, buenas noches, ¿pero qué hace usted ahí? Hola, buenas noches, ¿qué hace usted ahí, señor? Entonces yo ya me quedo en silencio porque digo, está hablando con alguien. Y de repente: pero no te metas en el agua, pero no te metas en el agua. Y entonces ya llega un momento que le digo: Guillermo, sea lo que sea, hables con quien estés hablando. Y me empieza a decir Guillermo: pero Dani, muévete un poco a la izquierda, que si te mueves un poquito, te mueves a la izquierda, lo ves, que se está metiendo en el agua. Y ya le cojo y le digo: Guillermo, sea lo que sea, súbete ahora mismo para arriba, que sea lo que sea, te mete para el agua. Dice ahí que él como que ya se le iluminó la mente y vio y fue consciente de ese posible peligro, de que posiblemente lo que quiera que haya enfrente suya le podría meter en el agua. Ahora trato de comentaros los puntos, los detalles más interesantes, por lo menos para mí. Lo que él vio enfrente suya, a la hora de estar bajando este sendero, él veía por la parte de la izquierda una bola lumínica blanca atravesando el agua, y por la derecha veía un poquito cómo venía ese doble anillo, hasta que por aquí, mientras que está bajando para no darse un golpe, lógicamente, está mirando al suelo, y cuando ya se queda ahí parado, ya no ve ni la luz blanca de la izquierda ni la luz de la derecha, ese doble anillo que vimos desde un primer momento. Lo que ve de frente suya es una persona, una silueta, un ser, llamarlo, definirlo como queráis, pero lo que él aprecia desde esta posición es que en la orilla tenía a una persona enfrente suya, quieta, de aproximadamente unos 2 metros, y en el centro medio del esternón una luminiscencia blanquecina, un pelín tirando a tenue amarillenta. Esto en el centro medio del esternón. Apreció que era alta y que cuando intentó hablar con él no le hacía ni caso, no le respondía, no tenía respuesta alguna, y que lo que hizo cuando le dijo no te metas en el agua es porque vio que si esta es la silueta, lo que vio es cómo se giró
y se introdujo en las profundidades lentamente. Tipo, no quiero que suene lo que estoy presentando como reptilianos, pero se introdujo de esa forma. Tipo reptiliano, tipo cocodrilo, lo que es sigilosamente se metió, se introdujo en el agua, se escucharon esas chispitas que posiblemente sean las que yo escuché, pero es que cuando estás ahí y bajas y lo conoces, ya en horarios diurnos, si viene sobre todo una o dos personas nada más, porque ya da respeto, hay que reconocerlo, cuando estás ahí abajo te das cuenta de que te tiras, te metes y aunque sea sigilosamente, había una gran elevada profundidad que tenía que sonar tipo bomba, que era imposible que se metiese de esa forma tan sigilosa, y así fue. Lo vio así, se dio la vuelta y se introdujo en el agua, silenciosamente. Otro punto muy importante, por lo menos para mí, que cuando yo le comento lo de la luz verdosa, en cuanto ve la luz, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se da la vuelta y va a coger la linterna. A partir de ese momento yo sentí que me ignoraba. O sea, que estaba como psicológicamente estaba... no me sale la palabra ahora. Estaba hipnotizado. En shock. No, en shock estaba luego yo. Con la tensión que pasé, el miedo que pasé, que lo reconozco, no se me caen los anillos. Mira, ahí se ve una luz, perdona que te interrumpa, ahí se ve una luz como azul, azulada. Bueno, no se alcanza a ver. Pero es por donde pasan los coches. Como Puede ser. Lo que nos hemos Continúa, quedado ha sido perdón. lo de la orilla que hemos visto. Que nada, que lo que quería comentar es que para mí la sensación que me creó es que cuando se fue a buscar la linterna, de la forma que se fue para bajar el talud por la parte de la izquierda, y como fue la situación, para mí ya era que estaba hipnotizado. Que lo máximo que me respondió es cuando dijo, pero si te mueves 2 metros a la izquierda lo vas a ver. Pero a la hora de bajar, a la hora de decirle el peligro, a la hora de todo, mi percepción es como que cambió de su personalidad y estaba hipnotizado. Y que luego ya él, yendo con el coche para Madrid, me reconoció que cuando le dije lo del agua, que como que algo en su cerebro cambió y que ya, vamos a decir que dejó de estar hipnotizado, a que fue ya consciente de la situación, del peligro que podría crearse y que ya recapacitó y se subió para arriba. Pero él es que vio, estamos hablando, reitero por última vez, a las 5 menos 20 de la madrugada, silencio absoluto, ya no se escuchan animales, ver cómo sale, en plan resumen quiero decirlo ahora, cómo sale esa luminiscencia del interior del embalse, ese silencio que se crea, ese doble anillo, cómo viene de frente justo a las dos personas que nos encontramos aquí con todo esto que es tan inmenso como podéis apreciar, que venga de frente a nosotros y que en un momento que está descendiendo por aquí de 2 luces, cosa que la de la izquierda yo no la vi en ningún momento, la blanca, pero que de los 2 luces se llame un punto de conexión, se llame un sitio caliente, se llame como queráis, pero que justamente cuando llega aquí y se queda quieto, está viendo esa persona, esa entidad, ese ser enfrente suya y que se introduzca de nuevo en el agua. Voy a muchos lugares a experimentar con los compañeros, muchos sitios con mucha historia, castillos, iglesias, poblados, monasterios, palacios, lo que fuere, pero en el único lugar hasta el día de hoy, en más de estos 10 años de experimentaciones, el único sitio que yo he pasado lo que es la palabra miedo a lo desconocido, es aquí, en el embalse del Atazar, en el Berrueco.